Hola a todos amigos de Ideas Extras, tu programa en el sello independiente Defendiendo Ideas, www.defendiendo-ideas.webs.com. Y aquí estamos vigentes, como siempre, con más ideas, ideas extras, para alimentarlas cada vez más. Recuerden también que tenemos un blog, Blogspot, biografías basadas en músicos de jazz. Hay algo que les quiero comentar, que se dice músico tanto a las femeninas, a las mujeres femeninas, cantantes, etcétera, como a los masculinos. Se le dice músico, no es la música. La música es el género, es el, es lo global, es la música. Pero los músicos son iguales que en femenino que en masculino. Tiene un nombre eso, que es unisex, pero unisex, vamos para las peluquerías. Es ambiguo o algo así. Bueno, hemos tocado gente en estos ya 3 programas anteriores, casi 4 por el programa de presentación. Hemos tocado temas que hemos tocado es el tema de la muerte, una cosa muy loca, cosas, un hombre que ve después de un coma, ve a otro hombre, ese hombre es Noé, etcétera, y el otro ve la oscuridad y presiente cosas malas, y bueno, cosas así. Hemos tocado, después disculpen, hemos tocado temas de música o de músicos, a mencionar Franz Zappa, que fue prácticamente eh, unánime tocar a ese músico, decir referencias musicales, etcétera. Bueno, pero hoy es el 4 programa. El anterior, el tercero, en donde tocamos el tema de... ¿qué tocamos en el tercer tema? El tercer programa, bueno. El tercer programa fue grabado fin de semana. Fue grabado para esta semana también, a su vez, el fin de semana y para esta semana, a lo largo de esta semana. Pero nosotros un extra tenemos. Así es que hoy tocamos el tema del bajo. Para tocar el bajo. No, no vamos a tocar el bajo. Pero sí va a haber algo más por ahí. El bajo eléctrico. Bueno, comencemos con el tema que nos atañe. Bueno, el primer bajo eléctrico de la historia, de cuerpo sólido y diseñado para ser ejecutado horizontalmente, fue el construido por... Recuerden que los nombres para mí son, aunque sean en inglés, son chinos, japoneses o rusos, que son muy complicados los rusos, ¿no? Paul Tutmark, un guitarrista de Seattle, eso sí lo puedo decir porque es una ciudad. Todas las cosas, cuando yo estaba haciendo la previa, que es no previa, sino que se llama preproducción, cuando más o menos estuve distinguiendo cuál fue el origen, cuáles fueron las simientes, el origen del bajo. Cuando veo de Seattle, digo, es una locura. Todo sale de Seattle. Derivemos un poquito más y hagamos una idea extra al margen. Igual me queda marcado acá lo que toqué. Es increíble. De Seattle salen Bill Gates, sale Steve Jobs. Creo que hasta sale el fundador de Facebook, Mark, no sé cuánto el apellido. No sé. Creo que en Seattle está el campus de Microsoft por Bill Gates. Está Intel. Google, no sé si también está en Seattle. O sea, esa ciudad es tecnológica. Está en Estados Unidos, ¿no?
En China también hay, en Japón. Mejor no hablar de China porque no hablemos. No, no, por siempre el Made in. Eh, en fin, con mi tos dije todo. Entonces, siempre cuando estaba, por eso les digo, estaba haciendo la previa, la preproducción y Seattle, todo en Seattle, increíble. Bueno, un guitarrista de Seattle que, preocupado por los problemas de espacio y transporte de los guitarristas de la época, creó su modelo que se llama Audiobox Model 736 Electric Bass. Bajo eléctrico. Interesante, ¿eh? Primer bajo eléctrico de la historia. Eh, Increíble. No dice, ahí no dice fecha, pero bueno. Eh, Paul Tutmark, que parece más un nombre mexicano que Tutmark, Tutmark va por la Chapultepec, dobla por la Motepop. Bueno, eso es el bajo, o sea, y el bajo de 4 cuerdas, ¿no? Porque también tenemos, gente, bajos de 5 cuerdas, de 6 cuerdas y hasta llegamos a tener o a ver bajos de 7 cuerdas. Una cosa insólita en ese sentido. Me olvidé de hacer referencia a un bajista muy importante para mí y que suena increíble y se los recomiendo. De los bajistas que marqué, ¿no? Ahora voy a hacer referencia a él. Bueno, el bajo prácticamente en todo el mundo es de 4 cuerdas. Siempre son mi, la, re, sol, contando de arriba para abajo. Y cual fuera una guitarra, olvidémonos del si y el mi de nuevo. Entonces, el bajo eléctrico queda en mi, en la, en re, en sol. Y el si mi sería una guitarra. Entonces, el bajo también, la guitarra participa, de separaciones hablaba, me parece. El bajo también participa dentro de la guitarra y la guitarra también participa en el bajo. Así que, ojo al piojo que en la música se cierne así, eh, en las, ¿cómo se llama? En los instrumentos de cuerda, parece ser. La citar es otra cosa. La citar es, son cuerdas que de una tipo guitarra, pero es una guitarra muy fina, de una madera muy noble, en el sentido noble de calidad, bueno, en fin, es muy noble la madera que se tiene que usar para ese instrumento. Y está en la India, la citar. ¿Qué tocaba George Harrison, por ejemplo? Eh, Estamos hablando de uno de los integrantes de los Beatles. Eh, Así que el guitarrista, el segundo de guitarra. Pero, bueno, básicamente eso. Hay siempre una aliación, o sea, un punto de unión entre los instrumentos de cuerdas. Vamos con bajistas. Epa. Ya llevamos 10 minutitos. Rápido, 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 rápido. Bueno, vamos. El mejor bajista del mundo que marcó la historia. O sea, estamos hablando de un bajo eléctrico tal cual estuvimos viendo en este creador del bajo eléctrico de manera horizontal que se pueda tocar normalmente. Jaco Pastorius, lo he nombrado, pero bueno, creo.
Jaco Pastorius marcó un antes y un después, o si no, fue en otro programa, otra división de la productora que es de radio, pero en otro programa. Jaco Francis Anthony Pastorius III murió a los 34, 35 años, casi, no recuerdo, 35 me parece, por un patobica. Él era maníaco depresivo, bueno, ya es la historia personal de Jaco, pero marcó en los 80, murió, lo mataron cuando yo, el año que nací, o sea, en el 87, muy joven, y marcó la historia de la manera de tocar, de sacarle los trastes, o sea, cada uno de los metales que hay en un bajo, una guitarra, etcétera. Bueno, Jaco marcó para todo el mundo, para todos los bajistas del mundo, a partir de ese momento, un antes y un después. En el día de hoy, el mejor bajista del mundo es un afroamericano. Jaco era de Florida, Estados Unidos, también era americano, norteamericano. Pues tenemos Víctor Guten, también americano, pero afroamericano, africano, que es el mejor bajista del mundo ahora, Víctor Guten. Estoy viendo directamente así la foto que me tomé con él, que me saqué con él. Así que acá en el estudio defendiendo. Víctor Guten, con una técnica diferente, etcétera, un montón de cosas, de matices que le dan otra fluidez al bajo, otro feeling, como bien dice, que también es de jazz. Todos los bajistas generalmente eh, siempre fueron influenciados por el jazz. Tenemos a Flea y a Sting. Sting es muy mencionado bueno, por ser un gran músico y tener un gran repertorio. Pero Sting, dejémoslo un poco de lado, porque realmente mucho no merece el nombramiento que le vamos a dar a los bajistas. Está Flea. Flea es el mejor bajista dentro de lo que es lo percutivo. Primero y principal, el bajo es un instrumento percutivo. O sea, tiene está en grove, está en grave. El grove suena como siempre escuchamos, o si tratamos de llegar a escuchar, porque como dijo mi primo, ya nombrado, así que listo, ya la última vez que te nombro, es demasiado, acaparás bastante terreno. Es un instrumento percutivo, y es un instrumento que tiene su grove, eh, que suena distinto, que puede llegar a sonar con pedales a un agudo, a un esdrújulo no creo que llegue. No, pero básicamente el bajo es un instrumento percutivo. Está en grove y está en agudo. Flea, de los Red Hot Chili Peppers, que un amigo de la primaria, bellas compañías, bellos relaciones humanas con él, con otros compañeros, etcétera. Me había contado lo que significa Red Hot Chili Peppers, pero no me acuerdo. Algo de chile caliente, picante, no me acuerdo. Rojo. Bueno, tiene una manera de tocar muy slap, es otra manera de tocar. En el bajo se camina, o sea, si uno es diestro o es derecho, con la mano derecha, el índice y el dedo medio hace que se muevan cada una
cuerdas, mientras del otro lado se está ejecutando lo que es el bajo. Es excelente. Es un instrumento que, como dije a mi primo, es innoble. Las tecnologías hacen que sea ninguneado. Es típico que cuando uno averigua o se mete en el tema de los bajos, sea o digan que es un instrumento ninguneado. Es un instrumento que no sobresale dentro de un dispositivo de música. Hablando de un celular, por ejemplo, de esto es lo último a lo que me refiero, pero lastimosamente es así. El bajo siempre fue el segundo, casi el tercero, digamos, porque después de la batería, de la guitarra y de la voz viene el bajo, o sea, casi como una vocecita atrás de todo el conjunto y el grupo, casi literalmente lo estoy diciendo, ¿no? No vocecita de voz, sino como un eco que viene de ahí. Bueno, también me estaba olvidando acá que la había marcado. Tel Welkenfeld, otra norteamericana. ¿Cuántos norteamericanos, por el amor de Dios? Y eso que es un país con un par de provincias, nada más. Se llama Tal Welkenfeld. Tel Welkenfeld. Es hermosa, es muy linda, es rubia, con rulos muy exuberantes, unos rulos. Es muy linda, tiene mi edad, tiene para 32 y es la mejor mujer bajista del mundo. Epa. Tocar, es que tocar como Jaco Pastorius, tocar como Víctor Guten, bueno, Flea está ahí, Sting ya lo sacamos del listado, pero tocar como Tel Wilkenfeld es soñar con tocar en el piano la novena sinfonía de Beethoven, creo que es la novena, o de Mozart, de Beethoven creo que es, si no me equivoco, la novena sinfonía de Beethoven. Porque hay una, una dulzura, tal manera que uno se hace a la idea de, bueno, sí, se hace a la idea de escuchar algo maravilloso, un sonido eh, atrayente, ojalá. Yo soy bajista, o sea, músico bajista, mi instrumento es el bajo exclusivo, pero sin embargo es soñar con tocar como Jaco o como Tel Wilkenfeld. Víctor Guten tiene un efecto percutivo distinto como en el slap, ese pap, 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 que usa tanto Flea a su vez, en fin. Viene el bajista que les estaba comentando en un momento, que toca el bajo de, si no me equivoco, de 7 cuerdas. Este bajista, 19 minutitos, gente, acordémonos que tenemos 30. Tiene que entrar todo en estos 10 minutitos, tiene que entrar todo lo que... Vamos rápido. Bueno, USEB Club, U-Z-E-B larga, USEB Club, un trío francés, suena de la Santa Hostia. De la Santa Hostia. Alian Caron es el bajista, es increíble, es impresionante. Realmente nos deja sin palabras. A mí me dejan sin palabras. Lo que toca ese hombre ya se había disuelto, me parece, USEB hace un tiempo porque es del 80, casi 80 y pico.
Yo conocí a Jaco por un disco individual que tenía él, que es Jazz Street, que estaba con Brian Melvin, un bajista, un baterista y él en el bajo. Bueno, gente, 20 minutitos, vamos cerrando. Bueno, argentinos, bajistas argentinos, no por orden de mejor, no por orden de peor, no por orden de nada de eso, sino por orden aleatorio. Guillermo Badalá, Pedro Aznar, Javier Malosetti. Guillermo Badalá es un gran referente, tengo un disco de él, sacó 2, Bajo Piel. Bajista estable de Rodolfo Páez, o Fito Páez, Fito, vamos a decirle Fito, porque me gustan mucho sus canciones. Bajista estable de Fito. Pedro Aznar, excelentísimo, bajista de Charlie. En realidad, 2 amigos y también, bueno, bajista de Charlie. Y Javier Malosetti, mi héroe, soy el fan número 1 de él, creo, porque es increíble, que fue el bajista estable del Flaco Spinetta. Genio, al igual que Charlie, ¿no? Por supuesto, y Fito tiene su participación en todo esto. Así que estos 3 bajistas argentinos son los que yo considero a la hora de resaltarlos. Hay otros bajistas, vamos a nombrarlos. Vamos a nombrar, por ejemplo, uno solo. Diego Arnedo. Está bien. Yo concuerdo con los que escucharon Sumo y Divididos y que les guste la forma en que toca Diego Arnedo. Pero a mí no hay cosas que no cierran. Yo creo que Guillermo Badalá se merece un muy buen puesto. Y bueno, y los subsiguientes. Pero es aleatorio. Yo, por supuesto, por una cuestión de ser fan, de estar muy influenciado por él, me voy a quedar con Javier. Pero bueno, en fin. Y Aznar, excelentísimo. Gente, 22 minutitos. Ya se me estaba poniendo el protector de pantalla. 22 minutitos, 26 segundos. También debemos agradecer de que tenemos bajistas. Me quedé medio colgado en ese sentido. Bueno, tenemos bajistas reconocidos. Eso es fundamental. Y eso también nos hace ver que podemos estar reconocidos en el mundo. Por ejemplo, hay una anécdota que cuenta Pedro Aznar de que casualmente, es un Mar del Plata, de un periodista marplatense le presentó a Jaco Pastorius, a Jaco, y bueno, diciéndole que Pedro era el mejor bajista del mundo, etcétera. Y como que Jaco se le quedó viendo, epa, ¿qué me decís? Y Pedro cuenta muy humildemente, muy amigablemente. Jaco venía diciendo que era el mejor bajista del mundo cuando tenía 9 años, 8. Entonces, eso queda. Está bueno que tengamos bajistas. Está interesante. Porque dice Javi Malosetti, ahí lo meto a él, escasean quizá los bajistas. Pero tampoco que haya rivalidades, ¿no? Lo que tiene también Guille Badalá es enseñar otro modo de tocar el bajo para sacar cosas nuevas que quizás uno no pueda interpretar. Yo a veces me quedo viendo sus tutoriales, ahí que están Let It Be, sí, así es, su academia en Miami. Y bueno, la verdad que uno se queda viendo los tutoriales y como que trata de engancharse de alguna manera. Yo soy autodidacta, ya lo he dicho. El Flaco Spinetta fue autodidacta, guitarrista, pero Flaco ya es
una lírica, un genio, una genialidad, por supuesto, pero a ver, a la hora de tocar el bajo tenemos que, que- que sentir esos graves, esas pulsiones que uno tiene, ¿no? Y eso es lo que hace al instrumento más llamativo. Generalmente yo me quedo con unas bases rítmicas en donde jugueteo generalmente con lo mismo dentro de mi repertorio. Pero si tengo que saber algo más, bienvenido sea. Inclusive cuando uno busca alguna tablatura que es mucho más accesible y simple de leer, no una partitura ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Una partitura es algo que realmente tenemos que compenetrarnos en la música e ir a estudiar a un conservatorio. Entonces, eso es lo que hace a la diferencia. Ser autodidacta a veces también nos remite a que tengamos que limitarnos y esa limitación nos haga que no podamos explayarnos de la manera que queremos. O si no, no podamos decir bien lo que queremos decir. Y eso lo remarca mucho Guille Badala, ¿no? Hablando de él. Javi, por otro lado, siente el jazz, lo curte constantemente. Pedro, perdón, Pedro Aznar tiene su dosis de rock y tiene su dosis de esas improvisaciones que suenan en ese groove este, que hace a su estilo también. Entonces nos quedamos entre ellos tres dentro de los bajistas argentinos. Y para remarcar un bajista eh, internacional, eh, yo creo que diciendo Víctor Guten es el mejor bajista del mundo, no hay que limitarse tampoco. Para mí es excelentísimo. Sabe armónicos, que es otras cosas. Son muchas cosas para hablar sobre el bajo. Ya sabemos que nació en Seattle, etcétera, etcétera. Pero, y también quién lo hizo, ¿no? Paul Tutmark, que fue un constructor de guitarras. Pero bueno, gente, los voy dejando 28 minutitos 42 siguiendo. Y será hasta la próxima. Nos oímos, nos escuchamos y